Capítulo 5. Los derechos en la Constitución de 1978. Derechos y libertades, el título y de la Constitución Española de 1978. 1.1. Proceso constituyente. 1.2. Estructura del título sumario. L13. Caracteres generales del título y 2. Derechos constitucionales, D1. Derechos fundamentales y garantías institucionales, 2.1. Conceptos previos. 2.2. Derechos constitucionales, D. Derechos fundamentales y garantías institucionales. 2.2.1. Derechos constitucionales 222. Derechos fundamentales 22.3. Garantías institucionales 2.3. Derechos estatutarios. 2.4. Derechos legales. 2.5. Derechos en la Unión Europea y en el ámbito internacional. Remisión. 3. Fundamento de los derechos y libertades. 3.1. Justnaturalismo versus positivismo. 3.2. Los valores y principios constitucionales como fundamento de los derechos. 3.3. La dignidad como fundamento de los derechos. 4. Naturaleza de los derechos. Derechos y libertades, el título y de la Constitución Española de 1978. 1.1. Proceso constituyente. Durante los trabajos de elaboración de la Constitución, el tratamiento que debía recibir los derechos y libertades fue uno de los aspectos más debatidos. Los constituyentes entendieron que los derechos y libertades representaban, junto a la separación y control del poder político, la base fundamental del nuevo régimen constitucional. La vez que con ello se rompía frontalmente con los principios imperantes durante el régimen de Francisco Franco. Como es conocido, la Constitución española se elaboró conforme a un método, el consenso, en el cual cada grupo político tuvo que ceder algunos de sus postulados para alcanzar un resultado final común, la Constitución de 1978. En el anteproyecto de Constitución elaborado por la ponencia figuraba ya un título y denominado de los derechos y deberes fundamentales, rótulo que se ha mantenido en el actual título y constaba de 5 capítulos y 37 artículos. Después, el título y de aquel anteproyecto fue denominado título preliminar y el título y dedicado a derechos y libertades, pasó a ser el título y se mantuvo, como antes, el mismo rótulo general y su división en 5 capítulos, aunque los óculos en que finalmente se desglosa son 46. Ya en el anteproyecto de Constitución figuraba un amplio catálogo de derechos y libertades, lo que no fue es obstáculo para que los constituyentes se interrogasen sobre la conveniencia o no de incluir de forma expresa dicho catálogo. Las fuerzas políticas presentadas en las Cortes de 1977 se dividieron. Esta cuestión. Unión de Centro Democrático, UCD, en sede constituyente, en favor de la tesis de plasmar 254. En la Constitución una remisión general a los convenios y tratados. Materia de derechos y libertades omitiendo internacionales, la relación expresa de todos ellos. En este sentido, Unión de Centro Democrático defendió una enmienda al 13 del ariclante proyecto de Constitución, art. 10 del texto final, en la que sé que la Constitución aceptaba los derechos se declara, reconocidos. A. La Declaración de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948. B. La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950. C. La Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, y D. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 16 de diciembre de 1966. AP. Por otro lado, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y Alianza Popular defendían la elaboración detallada de un catálogo de derechos, libertades y deberes que fuera expresamente incluida en el texto fundamental. Esta tesis fue la que Constitución aglutinó a la mayoría de los constituyentes y la que finalmente se plasmó en la Cons española. Los constituyentes, sin embargo, no rechazaron totalmente la corporal al pretensión de nacionales sobre
Texto constitucional. Cierta mención de los convenios y tratados interna. Constitución, art. Derechos. 13. Y libertades, de forma que se dotó al actual artículo 10 de la DEL. Normas relativas a los derechos. Anteproyecto, de un párrafo segundo que establece que las fundamentales y a las libertades. Constitución deben ser reconocidos en la interpretadas de conformidad con la derechos humanos y Declaración Universal los tratados y acuerdos materiales ratificados por internacionales sobre las mismas España. 1.2. Estructura del título I. Finalmente, el título I de la Constitución, de los Derechos y Deberes Fundamentales, arts. 10 a 55, fue aprobado con la siguiente estructura. Artículo 10. Dignidad de la persona y reconocimiento de los derechos como fundamento del orden político y de la paz social. Se le conoce internacionales como criterio de igualmente el valor de los tratados. Interpretación de los derechos y libertades constitucionales. Capítulo I, de los españoles y los extranjeros, arts. 1L a 13. Se recogen estos preceptos lo relativo a la nacionalidad, derechos de los extranjeros. Mayoría de edad y de. Capítulo OL, derechos y libertades, arts. 14 a 38. 140. Caprechos en la Constitución de 1978. Artículo 14. Igualdad ante la ley. Se consagra en este artículo la igualdad formal, que junto con el reconocimiento de igualdad como valor superior del ordenamiento, art. 1.1c, la igualdad real y efectiva, artículo 9.2c, y las menciones específicas a la igualdad que encontramos a lo largo del texto constitucional, representan la consagración constitucional de este valor. Principio y derecho esencial en el sistema democrático. El artículo 14 está garantizado por el procedimiento preferente y sumario y por el recurso de amparo subsidiario establecido en el artículo 53.2c. Sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Arts. 15 a 29. En esta sección se recogen los derechos máximamente tutelados por el ordenamiento jurídico español, vinculación de los poderes públicos, respeto del contenido esencial, reserva de ley orgánica, protección jurisdiccional preferente y sumario y recurso de amparo subsidiario, de conformidad con lo establecido en los artículos 53.1 y 2 y 81c. En esta sección figuran los derechos que fueron considerados básicos por los constituyentes para la organización de la sociedad, y, por ello, dotados, como hemos dicho, de garantías reforzadas el derecho a la vida y a la integridad física y moral, la prohibición de la pena de muerte en tiempos de paz, la libertad religiosa e ideológica, la libertad y la seguridad personales, el derecho al honor y a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, la libertad de circulación y de residencia, las libertades de expresión, información y comunicación, los derechos de reunión, de asociación y de participación, el derecho a la tutela judicial efectiva. Los derechos educativos, derecho a la sindicación y a la huelga y, por último, el derecho de petición. Sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos, arts. 38. En la sección segunda se reconocen otro grupo de derechos, los cuales no gozan. Veremos en su momento, del mismo nivel de garantías que los anteriores, aún y siguen teniendo un alto nivel de protección, vinculación de los poderes públicos. O del contenido esencial y reserva del art. 53.1c. Estos derechos son los relativos a los derechos y obligaciones militares y a la objeción de conciencia, los deberes fiscales, el derecho al matrimonio, a la propiedad privada y a la herencia, el derecho de fundación, el derecho deber de trabajar, el derecho a la negociación colectiva, el reconocimiento de los colegios profesionales y de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Capítulo 2, de los principios rectores de la política social y económica, arts. 39 a 52. Se ha discutido frecuentemente sobre la naturaleza jurídica del contenido del capítulo I, en el cual, junto a ciertos temas que bien pueden ser calificados de auténticos derechos,
El derecho a la protección de la salud o el derecho a la vivienda digna. Se incluyen principios y obligaciones de los poderes públicos en orden a la mejor organización de la sociedad. En este capítulo le encontramos la protección de la familia, de la maternidad y de los niños. La obligación de los poderes públicos ordena la promoción del desarrollo económico. La distribución equitativa de la renta. 141. El mantenimiento de un régimen público de seguridad social, del acceso a la cultura. La tutela de los derechos de los trabajadores españoles en el extranjero y del MEC. Ambiente, el derecho a una vivienda digna, la promoción de la juventud, la protecrie. De los disminuidos físicos y psíquicos y de la tercera edad, la defensa de los consumidores y la regulación de organizaciones profesionales. El artículo 53.3 se establece en cuanto a las garantías de este capítulo y que su contenido informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos y, añade este precepto, que solo podrán ser alegados ante la juris. Dicción. Por ordinaria de conformidad con lo que establezcan las leyes que los desarrolle. Tanto, las garantías se difieren al dan ser alegados en desarrollo normativo, sin perjuicio de que pi otros ámbitos. 53 y Capinulo. 54. IW, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, arts. En este capítulo 4 la activas y jurisdiccionales. Constitución recoge las garantías de los derechos, NOMA, art. 53, y la institución del defensor del pueblo como garante de los derechos del título y, art. 54. Capítulo UE, de la suspensión de los derechos y libertades, art. 55. El único artículo del capítulo 5 está dedicado a la suspensión de derechos. En su apartado primero, se regula la posibilidad de suspender determinados derechos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, art. 116c. En el apartado segundo, se contempla la posibilidad de la suspensión individual de dichas de conformidad con lo que, en su caso, establezca una ley orgánica y con intervención judicial y control parlamentario, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. 1.3. Caracteres generales del título y a pesar de cierta controversia inicial. Los constituyentes adoptaron un amplio catálogo de derechos que incluyeron en el ya mencionado título y de la Constitución, del cual se pueden extraer, siguiendo ad Freixes, 55, los siguientes caracteres. 1. La generales, Constitución española, a diferencia de otros textos sistematiza los constitucionales, derechos contenidos en el título y en función de las distintas. Institucional. Garantías. La. Que dichos derechos reciben en el propio texto cons. Art. 53. Constitución española determina con cierta precisión el nivel de garantías que corresponde a cada grupo de derechos contemplados en el texto, lo cual no modifica su naturaleza. Pero sí su posición en el sistema de garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales. 2. Esta opción de los constituyentes intentó paliar los problemas que habían surgido en otros estados europeos que se habían dotado de constituciones consensuadas respecto del desarrollo de los derechos y garantías diferentes. 3. Aunque Fulo y existen la mayoría de los derechos se encuentran recogidos en el TI, también otros derechos fuera de este título. 4. Sions. El título de y, además de derechos y libertades, regula deberes y obliga a los individuos y de los poderes públicos, así como garantías institucionales y, como ya se señaló anteriormente, lo relativo a la suspensión temporal de algunos derechos. Puede afirmarse, pues, que lo que hemos denominado sistema español de derechos es, en consecuencia, un sistema complejo de derechos, deberes y obligaciones, 256. 2. Derechos constitucionales, derechos fundamentales y garantías institucionales.
2.1 Conceptos previos. Como ya anunciamos al principio de este capítulo, la terminología sobre los derechos es muy variada y se ha transformado, además, con el paso de los años. Es fuente que, en materia de derechos y libertades, se aluden distintamente a él frecuente. Chas humanos, derechos del hombre. Derechos del ciudadano, derechos fundamentales. Leyes, derechos naturales, libertades públicas o derechos públicos subjetivos. Esta pluralidad encierra, sin embargo, frecuentemente significados distintos, apoyados, en ser ocasiones, en fundamentos ideológicos y filosóficos también diferentes. En un sentido constitucional las expresiones, derechos humanos o derechos parecen menos adecuadas para la explicación que pretendemos, puesto que prácticamente todos los derechos reconocidos en la Constitución serían derechos humanos, en tanto en cuanto es el ser humano el sujeto pasivo de los mismos y, prácticamente en todos ellos, es, además, el sujeto activo. 57. Por otro lado, la expresión derechos naturales suele vincularse a la teoría justnaturalista, que solo parcialmente puede aplicarse a la interpretación del título y de la Constitución española. Reinos sea la terminología adoptada por la Constitución y puntualizarla utilizan esta obra. Quizá y sea conveniente recordar algunos conceptos previos. A. Derecho objetivo como conjunto de preceptos o normas que integran un ordenamiento jurídico, es decir, conjunto de normas de conducta y de organización que constituyen una unidad, que tienen por contenido la regla. Mentación de relaciones fundamentales para la convivencia y la supervivencia. Vencía el grupo social, 259. De justicia, tanto esas, que cuando la Unión Europea ha elaborado un derechos propio este ha recibido la denominación de Carta de los Catálogos de Derechos Mentales. Fundamentales para designar. En estas páginas utilizaremos la expresión derechos fundamentales a un grupo específico de derechos que, en nuestra Constitución, están contenidos en la sección del capítulo segundo del título y arts 15 a 29, cuyo desarrollo oneánica, art 81, 1ce, y que gozan de requiere ley las máximas garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales previstas en el ordenamiento jurídico, arts 53.1 y 2 y 54c, y en el derecho de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional Español en sus SSTC 160 y 161/1987, ambas del 27 de octubre. Señaló esta distinción y con ella acotó las garantías de los derechos fundamentales a los derechos comprendidos en los citados artículos 15 a 29, excluyendo de reserva de ley orgánica y de recurso de amparo a los demás, incluso respecto de la primera, al artículo 14 que consagra la igualdad ante la ley y con el que se inicia el capítulo segundo del título y esta distinción entre derechos constitucionales fundamentales y derechos constitucionales no fundamentales fue reiterada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña reformado. En esta sentencia y con ocasión de distinguir entre derechos fundamentales y derechos estatutarios, derechos contenidos en los estatutos de autonomía, el tribunal señala que los derechos fundamentales son, estrictamente, aquellos que, en garantía de la libertad y de la igualdad, vinculan a todos los legisladores, esto es, a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, sin excepción, y esta, menor que función limitativa solo puede realizarse desde la norma común y superior a todos los legisladores, es decir, desde la Constitución, norma suprema que hace de los derechos que en ella se reconocen un límite insuperable para todos los poderes constituidos y dotado de un contenido que se les opone por igual y con el mismo alcance sustantivo en virtud de la unidad de las jurisdicciones, ordinaria y constitucional, competentes para su definición y garantía. Derechos, por tanto, que no se reconocen en la Constitución por ser fundamentales, sino que son tales, justamente, por venir proclamados en la norma que hizo expresión de la voluntad constituyente. Cabe preguntarse, como señala M.L. Balaguer, las razones que llevaron al constituyente a acotar este grupo de derechos y a dotarles de mayores garantías respecto de otros también contenidos en el capítulo segundo,
del título y la respuesta, como indica la misma autora, seguramente unía a las propias posiciones políticas del pacto social que genera el texto constitucional. Intentar ver otras razones, que vayan más allá de las posiciones políticas del pacto social, tiene la dificultad de entrar en la razón de ser de los derechos fundamentales, y nos introduce en posiciones cercanas a la ética del derecho, donde las respuestas pueden ser a menudo contradictorias, y desde 266 luego, difíciles de sintetizar. Tución de 1978. Conocimiento. A modo de conclusión, podríamos decir que derecho constitucional es todo a los parvela de autonomía al sujeto, dentro de los límites y con requisitos que el ordenamiento jurídico señale, mientras que derecho mental es un concreto derecho constitucional, diferenciado dentro del ordenamiento jurídico, ya que hipe su materia, ya por sus mayores garantías, o por ambas. 223. Garantías institucionales. La garantía institucional representa la protección constitucional que reciben algunas instituciones que, aunque no puedan ser calificadas como instituciones básicas del ELEAN, sí son consideradas instituciones necesarias en la organización política del mismo. El concepto de garantía institucional se desarrolló en el primer cuarto del siglo XX, en el marco de la dogmática alemana, entre otros autores, por Smith y Wolff. La garantía institucional no genera una esfera de libertad a favor del individuo, sino una obligación de los poderes públicos de dotar a una determinada institución, citada en la Constitución, de una regulación precisa que sea compatible con su pervivencia y con su propia naturaleza estoica, impidiendo su desnaturalización. El concepto de garantía institucional asume la existencia de una institución y las funciones básicas que tradicionalmente ha venido cumpliendo y que justifican su incorporación al texto fundamental. Inicialmente, la protección otorgada por la garantía institucional se atribuyó a determinadas instituciones públicas, posteriormente, se amplió a institutos de derecho privado y finalmente se ha aplicado también a instituciones sociales. La garantía institucional podría, en algún sentido, ser entendida como el reverso conceptual del derecho fundamental, aunque en este el sujeto es la persona y en la garantía institucional lo es la institución que se pretende proteger. La diferencia entre derecho fundamental y garantía institucional resulta relevante para el derecho constitucional, ya que distingue los diferentes sistemas de protección en razón del destinatario, persona o institución, y del fin perseguido, la libertad y el mantenimiento de una configuración concreta en la sociedad o una estructura política. Esta diferencia fue señalada en la STC 44/1991, de 25 de febrero, en la que el Tribunal Constitucional afirmó que la regulación constitucional del habeas corpus Art. 174 CE no contiene propiamente un derecho fundamental sino una garantía institucional que resulta de la tutela efectiva en todas sus vertientes. La Constitución española reconoce algunas otras instituciones cuya naturaleza la acorde con el concepto de garantía institucional, tal es el caso, por ejemplo, de la Constituc. Autonomía local o de la familia. El Tribunal Constitucional ha definido otras barúes sus resoluciones, así. Por ejemplo, la autonomía de la organización DAS. De respeto a la imagen maestra de la exigencia impuesta al legislador de de forma que, como se señaló anteriormente, esta no es naturalizada per el desarrollo legislativo que se haga de la misma, ha influido en la construcción de concepto de derecho fundamental que hoy es común a varios países, a través de la previsión constitucional de que el legislador respete el contenido esencial a les 2, previsión que se encuentra recogida expresamente en el artículo de derecho 72 de la Constitución alemana y en el artículo 53.1 de la Constitución española 74. 2.3. Derechos estatutarios. Como se indicó en el capítulo 2, durante los primeros años de este siglo, algunos estatutos de autonomía cometieron procedimientos de reforma, una de cuyas características fue la inclusión de catálogos de derechos y de referencias a principio. Valores, esta decisión del legislador estatuyente ha provocado que sea necesario integrar esta nueva realidad jurídica en la interpretación del sistema multinivel de derechos y libertades español. El Tribunal Constitucional,
En la ya citada sentencia 31/20110 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, define los derechos estatutarios, por contraposición a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, y, tras afirmar que son a lo distinto a los derechos fundamentales, señala que son derechos que solo vinculan al legislador autonómico, circunscritos, a los poderes públicos autonómicos, y según la naturaleza de cada derecho a los particulares. Derechos, además, continúa afirmando el Tribunal Constitucional, materialmente vinculados al ámbito competencial propio de la comunidad autónoma. Como ya se señaló antes, algunos estatutos han seguido esta opción legislativa y han incluido un elenco de derechos, deberes y principios rectores en el marco de sus competencias territoriales. Estatuto de la Comunidad Valenciana, Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril. Estatuto de Autonomía de Cataluña, Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio. Estatuto de las Illes Balears, Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero. Estatuto de Autonomía de Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. 978. Estatuto de Autonomía de Aragón, Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril. BNE. Estatuto de Autonomía de Canarias, Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre. Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. Estatuto de Autonomía de Extremadura, Ley Orgánica enero de 2011, de 28 de enero. 7. Es en la medida en la que los estatutos de autonomía son leyes orgánicas, los dirhous contenidos en los estatutos podrían ser considerados derechos legales. La similaridad del estatuto como fuente del derecho aconseja, sin embargo, diferenciaros y aquellos, aunque ambos compartan el rango normativo formal de la ley orgánica de como ha señalado el Tribunal Constitucional, los derechos estatutarios desenvuelven exclusivamente en el ámbito territorial de la comunidad autónoma y en el marco de las competencias de dicha comunidad. 2.4. Derechos legales. La denominación derechos legales puede ser entendida en tres sentidos. Uno hace referencia al desarrollo legislativo de los derechos constitucionales, sean fundamentales o no. Conforme a esta primera acepción, prácticamente todos los derechos constitucionales son, o pueden llegar a ser, derechos de configuración legal, ya que la gran mayoría de ellos han recibido o recibirán a lo largo de la vigencia de la Constitución algún tipo de desarrollo legislativo. B. En un segundo sentido, podemos denominar derechos legales a aquellos derechos reconocidos exclusivamente en la ley, es decir, aquellos que no se encuentran recogidos en la Constitución, pero han sido incorporados al ordenamiento multinivel español por el legislador ordinario, ya sea el legislador interno, central o autonómico, o extremo. No se encan tramos, pues, ante derechos en los que el legislador ordinario no solo se ocupa de implementar las condiciones de su ejercicio, sino que los ligura y delimita su contenido. 76. En ausencia de menciones constitucionales expresas. En todo caso, el legislador ordinario se encuentra al 277 tado en dicha configuración por la esencia y naturaleza del derecho. Aunque, obviamente, dispone de un amplio margen de discrecionalidad para la delimitación jurídica del mismo. En este grupo de derechos legales deben incluirse aquellos derechos reconocidos en tratados y convenios internacionales ratificados por España, ya que, en nuestro ordenamiento, los tratados internacionales tienen fuerza, hechos en ellos reconocidos gozan de este rango dentro de nuestros de legilos de yema jurídico multinivel. Derechos legales aquellos de en un tercer caso, podríamos denominar derechos char reconocidos en la ley, pero derivados de un derecho nal express, por ejemplo, algunos de los derechos de los ROS extranjeros. 25. Derechos en la Unión Europea y en el ámbito internacional. Remisión Europea incorpora a nuestro ordenamiento la pertenencia de España a la Unión Europea multinivel, el específico nivel jurídico del derecho de producción externa de la UE. En materia de derechos fundamentales, la Unión Europea ha consolidado un importante sistema, vertebrado hoy en torno a los tratados,
la Carta de los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ordenamiento que forma parte del derecho español en los términos que se expusieron en el capítulo 3 de esta obra al que nos remitimos, de igual forma. La naturaleza y características de detección de los derechos en el ámbito internacional fueron analizadas en el capítulo 4 al que también nos remitimos. 3. Fundamentos de los derechos y libertades. 3.1. Luz naturalismo versus positivismo. Al tratar del fundamento de los derechos y libertades nos estamos preguntando por su razón última, es decir, por el motivo por el cual deben ser reconocidos y, en consecuencia, incorporados al ordenamiento jurídico. 78. La principal discusión acerca del fundamento de los derechos y libertades se centra en la secular polémica sobre si tal fundamento ipse ius naturalista o positivista, es decir, sobre si existen derechos metajurídicos que el ordenamiento debe reconocer por ser inherentes a la naturaleza del hombre, ius naturalismo, o les ahí los derechos existen como tales derechos, independientemente de su consideración ética, solo cuando cero son incorporados al ordenamiento jurídico, positivismo, y, por tanto, su fundamento se encuentra en la decisión jurídico-política que se adopta respecto de los mismos. Ya hemos señalado en un capítulo anterior cómo el naturalismo racionalista defendió de carácter innato y universal de los derechos en razón de la propia naturaleza humana, aunque en la práctica tales derechos carecían de eficacia. A partir de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de las devastadoras consecuencias de la conflagración bélica, la sociedad internacional y los distintos estados y nacionales confluyeron en la aspiración de extender el catálogo de derechos, pero, especialmente, en conseguir su plena eficacia. Aunque no pueda afirmarse el total cumplimiento de estos objetivos, no pueden dejar de señalarse los logros obtenidos en los últimos años tanto en el ámbito de algunos estados nacionales como en el ámbito internacional. De otra parte, debemos señalar que ha sido el sistema constitucional democrático, sentado en la teoría del Estado de Derecho, el marco en el que la lucha por las libertades se ha desenvuelto más ampliamente. La justificación última de la democracia es la garantía de la libertad de los ciudadanos. Un ordenamiento jurídico es democrático cuando establece y protege la libertad de los individuos con su participación, cuando permite concretar las esferas de autonomía atribuidas a su voluntad y, por ello, limita la acción del poder político, articulando, además, las garantías precisas para que dichas esferas de libertad puedan ser ejercidas con plena autonomía y, en caso de vulneración, puedan restablecerse a favor del ciudadano. Hoy la polémica acerca del fundamento ius naturalista o positivista de los derechos debe ser matizada ya que resulta innegable que los actuales sistemas democráticos se asientan en valores como la libertad, la justicia, la igualdad y la dignidad 7, a los que el derecho dota de eficacia jurídica. Hay, pues, una mutua influencia de ambas posturas que ha permitido avanzar en la consolidación de las libertades. El positivismo se ha temperado con la incorporación de valores y principios considerados inherentes al ser humano, y el naturalismo se ha positivizado cuando tales valores y principios se han incorporado a los ordenamientos jurídicos, los valores naturales se han convertido en valores democráticos, ganando en concreción y garantías. Creo que puede afirmarse que la democracia permite una concreción mayor de la justicia que cualquier otro régimen, en primer lugar, porque los derechos que se han ido incorporando no retroceden, en segundo lugar, porque sus garantías se han extendido, y, en tercer lugar, porque se permite la incorporación de nuevos derechos para regular situaciones inimaginables en otro tiempo anterior. Los derechos participan del devenir histórico, las reivindicaciones de los individuos y de los grupos están ligadas a la evolución de las sociedades. Como afirmó N. Bobbio, los derechos no nacen todos en un momento. Nacen cuando deben o cuando pueden. Nacen 80. Los denominados derechos naturales son aspiraciones del hombre, dice H. J. Lasky 281 Demandas del hombre en la historia, según B. Croce 2. Pretensiones, exigencias de futuros derechos, dicen Bobbios, la diferencia entre un derecho público subjetivo y un derecho natural es explicada por N. Bobbio con gran sencillez. Aquel es un derecho que se tiene, un derecho que se querría tener. El fundamento del primero se encuentra en el derecho positivo mientras que lo único que se puede hacer con el segundo es buscar las razones de su justificación de convencer con ellas al legislador. 3.2. Los valores y principios constitucionales como fundamento de derechos. Como hemos señalado,
El Estado de Derecho y el sistema democrático articulado en torno al mismo han constituido el marco de desenvolvimiento de los derechos y libertades, pero no todo Estado que aparentemente se encuentre limitado o ordene por normas jurídicas es un Estado de Derecho 5. En la actualidad la expresión Estado de Derecho tiene una innegable carga valorativa y el carácter axiológico del Estado democrático se proyecta sobre la interpretación de los derechos y libertades. Actualmente, el fin último de esta fórmula de organización de la sociedad es la garantía de la libertad a través del reconocimiento y tutela de los derechos y libertades de las personas. Pero, además, esos derechos deben ser producto de las reivindicaciones de la sociedad, deben manifestar las aspiraciones de los ciudadanos en orden a la conformación de su libertad. 287. La Constitución española incorpora, en su artículo 1.1, los que denomina valores superiores del ordenamiento jurídico, libertad e igualdad, justicia y pluralismo político. Los valores constitucionales tienen mucho de ideal ético y representan los pilares sobre los que una comunidad basa y asienta su organización sociopolítica, y en cuyas coordenadas el Estado debe desarrollar su actividad. Así, podemos afirmar que los valores superiores poseen una triple dimensión. 288. A. Fundamentadora de los principios, derechos e instituciones que contiene la Constitución, erigiéndose en criterio interpretador básico de la misma. B. Orientadora del ordenamiento jurídico hacia la consecución de los fines establecidos en el mismo texto constitucional, considerándose ilegítima toda actuación que vulnere el sistema axiológico de la Constitución, y C. Crítica en cuanto que su función es servir de parámetro de valoración de hechos o conductas. Aunque en un principio el término propugnar que se utiliza respecto de los valores pudo hacer pensar exclusivamente en un ideal, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han matizado tal opinión en el sentido de reforzar la eficacia de los valores en tanto que, si bien es cierto que son propugnados por la Constitución, esta es la norma fundamental, vértice del ordenamiento jurídico y, por ello, los valores poseen también igual carácter normativo supremo. Además de compartir la dimensión a la que antes se ha aludido, cada uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico se plasma y articula a lo largo del texto constitucional, pero, tales valores, como opciones ético-sociales y como objetivos del Estado social de derecho, tienen una significación propia. Y democrático de justicia seguramente puede en cuanto a la puede afirmarse que es el valor que encierra una mayor carga simbólica, aunque es igualmente cierto que carece en gran medida de un contenido material propio y permanente a lo largo de la historia, debe a la relatividad de su concepto. Con todo, el valor justicia se ha ido delimitando en función de la evolución y consolidación del Estado social democrático y, aunque nunca en carácter absoluto, es posible delimitarlo en función de otros valores, principios y derechos. De su consideración como valor esencial nos da muestra el hecho de que, durante los trabajos de elaboración de la Constitución española, se defendiera que la justicia fuera el único valor superior que figurara en el texto, pues el artículo 1.1 del anteproyecto de Constitución decía, España se constituye como Estado democrático de derecho que propugna como valor superior de su ordenamiento jurídico la justicia en la libertad y la igualdad, aunque finalmente estos dos últimos el pluralismo político fueron también constitucionalizados como valores superiores. 90. Podríamos definir la justicia como el objetivo del derecho para la realización de la condición humana y eso no es nada distinto de la libertad y de la igualdad en el ámbito de la cultura en la que nos movemos. 91. La igualdad es un concepto relacional pues requiere un elemento de comparación, igualdad respecto de algo, de alguien, de una situación, etc. En la Constitución española este valor se ha manifestado especialmente en la igualdad ante la ley, art. 14c, que prohíbe toda discriminación, aunque no las diferenciaciones justificadas y razonables, y en la igualdad real y efectiva, artículo 9.2c, que exige a los poderes públicos la remoción de todos cuantos obstáculos impidan la realización de 294 la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran. La libertad, que encabeza el elenco de valores superiores en el artículo 1.1, apainó el elemento básico de entre los cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico, es el valor que ha sentido a los demás y sin el cual los demás valores se pierden entidad. El valor libertad puede considerarse la médula de los otros tres. Sin libertad no existe justicia pues ésta no puede ser ajena a la libertad, ni podemos tampoco hablar de verdadera igualdad, la cual es un parámetro para las relaciones entre hombres libres.
Así, la libertad devine un elemento indispensable. No puede desaparecer porque ello desvirtuaría el tipo de Estado y, en definitiva, régimen democrático implantado con la Constitución Española 29C. Por último, el pluralismo político representa la ruptura total con los valores y principios que fundamentaron el extinto régimen de Franco. Su desarrollo es amplísimo a lo largo de la Constitución española y su inclusión como valor superior del ordenamiento jurídico es la más fiel expresión de la decisión de los constituyentes por asentar un régimen basado en las libertades fundamentales entre las que el pluralismo político resulta imprescindible. Los valores constitucionales representan, sin duda, el núcleo axiológica Constitución española que, por su carácter democrático y pluralista, no pueden por dar una única opción sino permitir una pluralidad de opciones. La Constitución es, pues, un texto jurídico neutro, sino que contiene una innegable carga ética, si hay. Es igualmente cierto que la ética constitucional posee dos características propias. Una ética habilitadora y es una ética consensual. La primera característica confiere a la ética constitucional no tanto como una ética de prescripciones sino principalmente como una ética de posibilidades. En segundo lugar, es una ética consensual que los valores derivan del consenso y del pacto. Parece, por último, que puede afirmarse que la distinta articulación de los valores superiores incorporados al artículo 1.1 de la Constitución no supone, sin embargo, que exista ni una jerarquía entre ellos ni que la enumeración que hace el artículo 1.1 sea exhaustiva, sino que el constituyente parece haber incorporado unos valores significativos para cimentar el Estado social y democrático de derecho 296. Los valores son, pues, relevantes elementos de interpretación de todo el ordenamiento español y representan la meta a la que ha de tender el mismo. Por lo que hemos afirmado hasta ahora, los valores aparecen como objetivos o metas del Estado en su actuación, tienen un indudable sentido orientador, pero son normas directamente aplicables. Aunque algún autor defendió inicialmente la tesis de que los valores precisaban de otros preceptos constitucionales y normas de distinto rango para poder ser efectivos, posición que tuvo, inicialmente, eco en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 97, un muy amplio sector doctrinal y, fundamentalmente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han afirmado que los valores pueden ser aplicados directamente, pues su inclusión en el texto constitucional les otorga valor normativo su amo, son mandatos jurídicos objetivos y de valor relevante 298 premo. Pero no acaba aquí la carga axiológica de la Constitución que abunda en las grandes opciones que incorpora con principios y normas, a los que debemos añadir los fundamentos contenidos en el artículo L0CE, entre los que se encuentra la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son en cuanto a inherentes. Los principios, la Constitución trata de ellos en relación con diversos temas, la relación que cabe apreciar entre los valores, artículo 1.1c, y los principios contenidos a lo largo del texto constitucionales de técnica jurídica y de concreción cero. Los valores son conceptos muy amplios a los que los principios dan concreción, valores u principios se complementan, creando un entramado más sólido del ordenamiento jurídico. Los valores no pueden ser considerados aisladamente sino como parte esencial de un sistema cuyos parámetros éticos definen, constituyéndose como referentes necesarios para la producción. Los valores tienen interpretación y aplicación del derecho. Como funcionalidad más directa la dice criterios de interpretación del resto del ordenamiento jurídico, fines en opinión de Aragón, mientras que los principios pueden servir para interpretar normas, pero también pueden alcanzar una proyección normativa tanto por obra del legislador como por el juez, pues son realmente prescripciones jurídicas muy generales. Los principios son, no más que prescriben algo, un valor o un bien jurídico, que debe ser realizado en la mayor medida que resulte posible, considerando el entorno y las circunstancias del caso. 03. Esta tesis permite diferentes grados de optimización del principio y también, en caso de conflicto entre dos o más principios, la utilización de la regla de la ponderación para decidir, en el caso concreto, la más correcta utilización de cada uno de los
Principio 04. Sin perjuicio de ello, entendemos que la interpretación que se hiciera necesaria y, en su caso, la aplicación de la regla de la ponderación deberá. La optimización del principio basado en los valores constitucionales. Los valores, precisamente por su alto grado de generalidad y abstracción, permiten una amplia conversión en normas jurídicas, numerosísimas normas pueden ver. Sarse en el valor libertad, justicia e igualdad. Los principios, por su mayor concreción, permiten un menor número de conversiones en normas jurídicas, solo admite segundo. Yas que derivan del principio en cuestión, 05. 3.3. La dignidad como fundamento de los derechos. La Constitución española también ha reconocido en el artículo 1006, los que en este mismo precepto se definen como fundamentos del orden político y de la paz social. A. La dignidad de la persona. B. Los derechos inviolables que le son inherentes. C. El libre desarrollo de la personalidad. Y D. El respeto a la ley y a los derechos de los demás. Los fundamentos del orden político y la paz social reconocidos en el artículo 10c, pótico del título y dedicado a los derechos y libertades constitucionales, completan el contenido axiológico de nuestro texto constitucional. Valores, principios y fundamentos permiten definir el régimen constitucional vigente y poseen, además, una innegable carga teleológica, ya que a través de ellos se pueden y se deben determinar los fines a los que tiende el ordenamiento. La constitucionalización de la dignidad de la persona representa, como señala J. González Pérez, el reconocimiento de la superioridad e importancia que corresponda al hombre por el hecho de serlo, y añade el mismo autor que el hombre, en cuanto tal hombre, participa de la dignidad humana, es igual en dignidad a cualquier otro. 07. Esta idea de superioridad y, al tiempo, distinción del ser humano de otras realidades, en especial de los animales, ha estado presente en la obra de numerosos importantes autores desde la antigüedad hasta nuestros días. 308. El reconocimiento constitucional de la dignidad tiene su reflejo más nítido en los textos constitucionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 30 CV Orado de Cuyo destrucción alentó y amplició de Aibars movimientos a favor del reconocimiento efectivo de los derechos humanos como vía paz al mantenimiento del APS. También en el ámbito internacional se multiplicaron los esfuerzos para lograr el reconocimiento PCHS y libertades presidido por la identidad de la persona como de los derechos y núcleo fundamental del sistema de protección de los mismos, la Declaración Universal de Derechos MO, proclama en su /diagonal preámbulo la fe de las Naciones Universal das en la dignidad y el valor de la persona humana y el pacto internucleonal de derechos civiles y policonías, la libertad, la justicia y la paz. El mundo tienen onsiers que contone a los principios enunciados. ML y Carta de las Naciones en la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, y reconoce igualmente que estos derechos van de la dignidad inherente a la persona humana. Por su parte, el Convenio Euro Peo para la protección de los derechos y libertades fundamentales, 12 no incluye un artículo específico relativo a la dignidad de la persona, aunque las garantías jurisdiccionales que incorporó a través de la acción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han representado una protección muy efectiva de aspectos sustanciales de la dignidad humana. Complementariamente y transcurridos más de 50 IFUs, el Consejo de Europa aprobó un nuevo texto de protección de derechos, el Convenio Brevior Medicina y Derechos Humanos 1 en CL, que la dignidad está expresa y fundamentalmente reconocida en el artículo 1 del convenio, que establece que las partes en el presente convenio protegerán al ser humano en su dignidad y su lentitud y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y los demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Añade que el citado precepto que cada parte optará en su legislación interna las medidas necesarias para dar aplicación a lo dispuesto en el presente convenio. Por su parte, la Unión Europea incluyó la dignidad en el artículo 1 y da no título al capítulo L, arts. Y A5. Los esfuerzos por reconocer la dignidad humana manifiestan también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 11, establece que toda persona tiene derecho al respeto de su hora y al reconocimiento de su dignidad. A opinión muy extendida que el contenido del artículo 10.1 CE,
supone la positivación de unos postulados que constituyen los principios básicos o principios fundamentales del orden jurídico político configurado por la Constitución de 1978, tales. Reconocimiento de la dignidad de la persona es la plasmación positiva de un principio fundamental que define el contenido del Estado de Derecho 6, el principio rector del ordenamiento jurídico español, o, en otras palabras, una parte sustancial del enar puesto ontológico de nuestro régimen constitucional. La dignidad es, K más G, peces barba, quasum prius que un contenido de la ética pública con vocación debe convertirse en moralidad legalizada o lo que es lo mismo en derecho positivo justo. El concepto de dignidad alude, como señala el mismo autor, al referente inicial de las sociedades bien ordenadas, pero también al horizonte final, al punto de llegada es mismo ordenamiento jurídico. La diversidad cultural que en épocas recientes se ha convertido en una reivindicación muy intensa desde diversos sectores de también diversas sociedades y culturas no puede, sin embargo, esgrimirse para desnaturalizar el principio de la dignidad humana que tan costosamente ha ido reconociéndose a lo largo de los siglos y en el que se asienta, sin duda, gran parte sino toda la teoría del reconocimiento y protección universal de los derechos humanos. La diversidad cultural será reconocida en ese marco de la igual dignidad y de los valores, principios y derechos que la desarrollan. La desigualdad y la discriminación no podrán ser amparadas por ese multiculturalismo, que debe situarse en el ámbito de la diferencia. 20. La constitucionalización de la dignidad en nuestro texto fundamental es, pues, heredera de una dilatada tradición. Se ha afirmado que los tres primeros principios constitucionalizados en el artículo 10, 1c, positivizan la libertad individual mientras que los dos últimos son, realmente, los límites de esa misma libertad 2. Pero, además, el reconocimiento de estos tres aspectos determina el sujeto destinatario de todo el ordenamiento jurídico. No por obvio debe dejar de señalarse que el ordenamiento tiene un destinatario concreto, elemento imprescindible sin el cual el concepto de ordenamiento desaparece. 22. La ubicación de este precepto como por tico del título y dedicado a los derechos y deberes fundamentales con Irma esta upia Iñón. Sería como afirmar que el ordenamiento está dirigido a organizar la colectividad en función de lo más específico de la misma, la dignidad de la persona. Como ha señalado la doctrina, la dignidad de la persona constitucionalizada en el artículo 10, 1c, comprende a los otros dos principios que formarían parte del contenido de aquella, así, los derechos inviolables que son inherentes a la persona. 24. O son en razón de la dignidad de esta, y el libre desarrollo de la personalidad más que una exigencia ineludible de la dignidad persona. 2s. La Constitución, sin embargo, no ha determinado cuáles son los derechos inviolables tales. Inherentes. Cese decir. A los persona derechos. 26. Cabe. Y. Entender que estos serían los derechos libertades comprendidos en la sección 1 del capítulo I del título y arts 15 a 29, aunque ciertamente 2 no es preciso es derechos inviolables identificar. Tales de la sección 1. Inherentes a la persona únicamente con los derechos enumeración de nuevos derechos. Participo de esta última opinión, tanto más cuanto la hechos que está modificando sustancialmente el elenco de tradicionalmente han venido a mentales, tales considerándose derechos esenciales a la buena administración. El caso, por ejemplo, del derecho al medio ambiente o del derecho a autonomía. La dignidad implica de la persona posee una doble vertiente, autónoma y relacional, inherente a la condición, que debe ser respetada en todo caso, en toda situación, que es de los demás. Humana. Su carácter relacional implica que, en el ejercicio, puede ser derechos, motivo de cabe apreciar una vertiente de dignidad personal cuya violación del derecho en sí mismo. 28. Como antes se ha señalado, la dignidad representa la naturaleza humana que hace específicamente mano, como señala J. Las personas algo distinto de cualquier otra realidad. El ser y cualquiera que
González Pérez, conserva su dignidad en cualquier situación fuera la naturaleza de su enormes desigualdades comportamiento. Las desigualdades, las igualdad sustancial existentes entre los hombres, nada suponen en contra de unos derechos del género humano. Todo hombre por el hecho de ser los titular inalienables inherentes a su dignidad mayor que dos. El tribunal ha confirmado constitucional se ha pronunciado reiteradamente sobre la dignidad y carácter troncal de la dignidad como baluarte de los demás dichadas. Es un Y. Valor. Libertades. Así en la STC 53/1985 de 11 de abril, FJ 8, afirmó que la dignidad dada a cualquiera espiritual que y moral inherente a la persona mayor que debe permanecer nalte. Munimum sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo un invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar. En la sentencia T-201-990, de 27 de junio, FJ 4 grados, el tribunal señaló también como la dignidad, valor. 325 obstatética espiritual y moral inherente a la persona, ese se proyecta sobre los derechos. Individua. Les 30. La dignidad de la persona debe ser interpretada como el reconocimiento de una naturaleza determinada merecedora, en todo caso, de un respeto y una consideración específicos y distintos de los que pudieran recibir cualquier otra realidad existente. La dignidad es el rango o categoría de la persona como tal, dignidad que deben respetar tanto los poderes públicos como los ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Constitución. 2. Ante la dignidad no caben determinadas acciones de los poderes públicos ni de los particulares. En cuanto al respeto a la ley y a los derechos de los demás, configurados como límites de la dignidad, los derechos inviolables y el libre desarrollo de la personalidad, vienen a confirmar la teoría del carácter limitado de los derechos constitucionales. El sistema constitucional español reconoce, pues, en la dignidad un presupuesto para el ejercicio de los derechos. La dignidad es un concepto relacional como también lo es la igualdad, en tanto los derechos se demandan y se ejercen sin que, en ningún caso, la dignidad quede inalterada. El reconocimiento y la tutela del conjunto de derechos, la y libertades representan, en suma, la garantía primera y esencial de la dignidad persona sin la cual el sistema constitucional de derechos se vería extraordinariamente debilitado. 4. Naturaleza de los derechos. En la actualidad puede afirmarse que, en nuestra realeza de los derechos y ordenamiento jurídico, la libertades es doble. Por un lado, figura en su estructura determinados derechos como derechos públicos, blicos obligados a subjetivos, quedando los poderes por respetarlos en los términos estrictos que hayan sido recogidos en la Constitución, y, por otro lado, se constituyen como elementos objetivos del propio ordenamiento jurídico, como ha indicado el Tribunal Constitucional, entre otras, SSTC 25/1981, de 14 de julio, 34/1986, de 21 de febrero, en la medida en la que configuran el sistema de valores constitucionalizado. La dimensión subjetiva de los derechos y libertades favorece la existencia de la libertad de opción del individuo y permite que éste organice su vida conforme a sus objetivos vitales dentro del respeto a los principios básicos del sistema democrático y a los valores fundamentales del mismo: libertad, igualdad, justicia. En la STC 25/1981, de 14 de julio o antes citada, el Tribunal Constitucional afirmó el doble carácter de los derechos fundamentales. En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos, no solo en cuanto a derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un estatus jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado Social de Derecho o el Estado Social y Democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución,
Artículo 1.1. Recoge así el Tribunal Constitucional un enfoque institucional de los derechos y libertades, enfoque en el que ha fundamentado en algunas de sus resoluciones la posición preferente de algún derecho o libertad, por ejemplo, la libertad de expresión en razón de su dimensión institucional. Es importante insistir en que no todos los derechos constitucionales son derechos subjetivos, aunque sí todos los derechos responden o incorporan un orden de valores cuyo conjunto constituyen el entramado fundamental del sistema constitucional.